Sí, tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios nuevamente nos trae hasta aquí a participar del culto de la mañana, ¿no? Y en esta mañana vamos a empezar alabando a nuestro Señor Dios y vamos a cantar el himno número 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo.
Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por él vivo, no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, ahora vamos a cantar el himno número 114, No hay amigo como Cristo. Himno número 114, No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Con que es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno número 97, Por gracia es la victoria. Sí, himno número 97, Por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, combatimos con Él. Con valentía van a sanado, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria,
conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro santo Rey, Él es nuestra salvación. Tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Sí, hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios, Dios nos permite un día tan especial para tener el culto, escuchar la palabra todos juntos, ¿no? Y de verdad este tiempo tan precioso, también aprovechando, ¿no?, que el siervo de Dios está, vamos a preparar nuestro corazón desde las alabanzas, testimonios y después las presentaciones y después, ¿no?, la prédica con Pastor Andrés Lim. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, pueden ir poniendo, ¿no?, su celular en modo vibrador, si fuera posible, y si no, también poder apagarlos, y esto para no causar interrupciones. Bueno, vamos a primeramente invitar al diácono Martín Quispe, quien nos va a dirigir con la oración por el culto de esta mañana. Adelante, diácono. Amén, hermanos, buen día, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana te agradecemos por la vida que nos regalas, Señor. Te agradecemos. Hoy día es un día especial para ti, Dios. Reunidos tu pueblo acá, Señor, para poderte agradecerte, Señor. Y también, Señor, reúna, Señor, algunos estén en camino, Padre. Y también, Señor, algunos que se conecten, Padre. Solamente tú puedes tocar sus corazones, su ser, Señor. Nosotros muchas veces nos hacemos dominar con nuestro pensamiento. Señor, tú trabajas hoy día. Es un día especial, Señor. Tú mismo dirige a tu pueblo, Señor. También en Cochabamba, Santa Cruz, Caranavi, donde esté tu pueblo, Señor. Tú mismo dirige a los responsables, a los evangelistas, a los pastores, Señor. Te pido esta mañana, así, Señor, en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Bueno, esta mañana, entre los hermanos, quiero invitar, ¿no?, a todos los hermanos que quieran testificar cómo Dios está trabajando libremente. Pueden salir, hermanos. Sí, entre los hermanos, quien desea testificar, puede salir a compartirnos, ¿no?, su testimonio. Hermanos, hermanas, jóvenes, estamos participando del culto dominical de esta mañana. Adelante.
Buenos días, hermanos. Realmente Dios me permite, ¿no?, estar aquí. Yo quería un poco compartir, ¿no?, acerca cómo estoy pasando, ¿no?, este tiempo. Yo me había inscrito, ¿no?, para el taller del IMEI, en el primer taller que se ha realizado. Realmente tal vez con mi fuerza, siempre queriendo ser, yo creo que toda la vida he sido así, ¿no?, queriendo ser la mejor en todo aspecto, ¿no? Hasta en mi vida antes de conocer a Cristo siempre me consideraba la mejor. Pero como Dios me quebranta, ¿no?, nos ha pedido un trabajo que realicemos, los resúmenes y los trabajos que teníamos que presentar, ¿no?, cada noche. Yo cuando escuché el seminario la primera noche, realmente mi corazón se quebrantaba. Decía, ¿cómo vivía yo así? Yo no sé autocontrolarme. Yo vivía realmente por mí mismo, por mi fuerza. Yo no sé qué es el autocontrol. O sea, todas las cosas eran para bien en ese momento, ¿no? Pero para poder realizar el resumen, sí, lo estaba realizando, pero los trabajos no podía hacerlo, ¿no? Realmente lo único que me quedaba es pedir la gracia de Dios, ¿no?, que Dios me ayude, me ilumine para poder asistir en este segundo taller también. Pero desde ese momento como mi corazón se apartaba, ¿no?, por el engaño de Satanás. Tú no puedes, tú no vas a ser así. Entonces, como quería desconectarse, ¿no?, de la iglesia tan fácilmente, ¿no?, sin valorar lo que Jesucristo había hecho por mí, ¿no?, que Él murió y derramó hasta su última gota de sangre, ¿no? ¿De qué sirve de que yo tantos años he recibido las gracias? No sirve de nada. Así como decía Pastor Oxo Park, ¿no?, continuamente ustedes se acuerdan la fecha de nacimiento. Es importante recordar, ¿no?, la fecha de nacimiento, del nuevo nacimiento. Pero examínense, vean cómo están en ese tiempo delante de Dios. Mi vida ha sido perdida nada más. No he podido aprovechar, no he aprovechado nada. Solo por la gracia de este tiempo he llegado también a la iglesia. Ha podido trabajar Dios. Continuamente he tenido, por mi fuerza, yo confiaba a mis amistades así, orando a Dios, pidan la gracia de Dios así. Yo sí tenía una deuda, ¿no? Actualmente mi deuda es con el banco, pero tenía una deuda que una señora me debía. No pude hacer nada por mi fuerza. Años, desde el 2018 me debe la señora. Ella vino hace un monto de dinero y yo lo había facilitado. Solamente así, por palabra nada más, no tenía nada de ella, ni una garantía. Continuamente iba peleando. Al último le dije, ya, ni modo, con mi fuerza no pude sacar. Pero una vez teniendo comunión con la misionera, pude orar a Dios realmente, doblar mis rodillas. Todas las cosas son de Él, ¿no? Nada por mi fuerza voy a poder hacer. Pero sorprendidamente, hace un mes, la señora llega, se aparece, porque yo una vez hasta en la calle la había agredido, le he insultado, o sea, todas mis palabras salió, ¿no?, de mí. Entonces nos hemos agredido fuertemente y ella se había dado la vuelta y me dice, ahora como me has hecho quedar mal en la calle, nunca te voy a dar, ni un solo centavo te voy a dar, lo vas a perder. Me dijo. Yo, bueno, a ver, vamos a ver hasta dónde llegas así con mi fuerza. Pero al último yo sabía que tengo que dar, ofrendar. Dios, Señor, todo ese dinero, ¿cómo voy a perder? Así oraba así durante unos 2 meses, creo. Pero un día se apareció, ¿no?, la señora y dice, Angie, vas a disculpar, es que me has hecho enojar, pero toma, te dejaré, me dice, sí. Me dejó 500 bolivianos. Y yo dije, ya, así. También lo tomé livianamente. Pero más tarde podía dar gracias a Dios, decir, Señor, esto ella por sus fuerzas no me puede traer. No me puede traer. Esto es obra de Dios realmente. Tanto había orado a Dios con un propósito, porque este dinero es muerto, ya no es mío. Entonces esto no me pertenece.
así yo agradecidamente podía venir aquí al día siguiente mismo. No, esto no es de mí, esto es de Dios. Así podía dejar, ¿no?, en el alfolí. Pero yo dije, ya se va a perder. Pero ya semanalmente me trae, ¿no? Entonces, yo realmente estoy viendo la gracia de Dios, porque Él es tan misericordioso conmigo, pero yo soy tan perversa, aún no puedo encaminarme en el camino de Dios. Realmente estoy muy avergonzada delante de Él. Solo pido la misericordia, que Él pueda guiarme, hermanos. Eso quería compartir en este momento. Gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos hay un poco más de tiempo. ¿Quién quiere compartirnos su testimonio? Cómo este tiempo está pasando, cómo Dios también, ¿no?, está trabajando de manera libre, puede pasar adelante. Realmente no, por la gracia de Dios, Dios nos permite, ¿no?, las diferentes actividades de manera virtual. Adelante, hermana. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios porque realmente me permite estar acá en la iglesia, ¿no? Y también a compartir un poco de mi testimonio. Hace mucho tiempo, por la pandemia y por todo aquello, no compartía. En Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que he recibido hace años, ¿no? Yo estoy muchos años en la iglesia. Aún falta de mi casa que lleguen, ¿no? Y este último tiempo, desde junio que mi madre enfermó por el tema del COVID, luego pasando el COVID, vino mucha situación en su salud porque las secuelas muy fuertes, ¿no? Le atacaron a su memoria y le atacaron al corazón. Y ella, de ser una mujer tan fuerte, es una mujer muy débil ahora. Entonces, este tiempo, escuchando en las horas piadosas, también Dios me permite entrar por el Facebook. Luego la oración, ¿no?, por zonas. Mucha fuerza en mi corazón. Y evangelista, ¿no?, compartí esta palabra el día viernes, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez mi corazón podía hallar la fuerza, porque cada vez que yo comparto con mi mamá, ella es muy católica, ¿no? Ella reza el rosario todos los días, o sea, tiene su grupo de oración, ¿no? Así. Entonces, cada vez que yo le comparto, me dice, ay, hija, vos me crees tonta, ¿no? Me dice, cada vez me dices lo mismo, yo ya sé, lo mismo también es en mi iglesia, ¿no? Entonces, como que hay una barrera muy grande, ¿no? Entonces, mi corazón no tenía esperanza. Pero escuchando al siervo, ¿no?, y haciéndome recordar otra vez esta palabra, mi corazón otra vez tenía fuerza. ¿Acaso depende de mi vista? ¿O de que yo vea que mi mamá, sí es justa? No, no depende de mí, ni de mi fuerza, sino de la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Realmente de lo que Dios ha prometido, porque en Él, como decía el siervo, las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿No? Entonces ahí otra vez el Señor levantaba mi corazón, solo confiar. Como decía el siervo, ¿no?, esperar en Dios, esperar en Él, la promesa de Dios. Probablemente ni siquiera yo lo vea, y lo vea cuando esté en el cielo, ¿no? Y me vea con mi madre, ¿no? ¿Por qué? Por la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios me ayudaba este tiempo también a meditar esa parte, ¿no? Aunque mis ojos no ven, ¿no?, en mi corazón tiene que estar la fe, porque el justo por la fe vivirá, no vive por otra manera. Entonces era una llamada de atención otra vez para mí. Y doy gracias a Dios por la iglesia, ¿no?, por la palabra que siempre en la iglesia nos están dando, nos está despertando, me despierta a mí, me despierta todos los días. Digo, Señor, gracias, porque esta carne es contraria a mí, Señor, contraria.
Siempre quiere ver, así como Santo Tomás, ¿no? Quiere ver la obra de Dios, ¿no? Pero Dios está trabajando, porque ha trabajado todos estos años en mí y en mi familia, ¿no? Ahora, ¿qué hará el Señor? No sé. ¿Cómo lo hará? Tampoco sé. Pero sí sé que mi mamá es justa, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra a mí me ayuda mucho, ¿no? Otra vez a despertar y a creer en mi Señor, ¿no? Cada día que escucho la palabra, el Señor siempre me levanta, ¿no? Continuamente también, teniendo comunión con los siervos, ¿no? Decía, pastor, este tiempo yo no estoy haciendo nada, no estoy compartiendo, no, entra pensamiento de engaño, pero es mentira. Dios siempre está trabajando por medio de nosotros. Hace unas 2 semanas yo estaba en el hospital, me hicieron una intervención. Y había una señora que estaba en el hospital conmigo, que fue arrollada por el auto en la avenida Bolivia. ¿Se imaginan un auto que nos arrolla en la avenida Bolivia donde corren, no sé a qué velocidad? Ella debería estar muerta. Pero Dios le dio la vida. Con muchos equipos estaba. Pero llegué en la noche y yo escuchaba que una de sus hijas compartía con ella un poco la palabra, ¿no? Yo decía, Señor, ¿cómo hablo, no? Yo estaba nos dividía solo una mampara, ¿no? Pero al día siguiente Dios me daba la gracia de poder compartir el Evangelio. Y me acordaba lo que el siervo me dijo, ¿no? Nosotros siempre estamos compartiendo, de una u otra manera, porque el único que puede dar justicia es el justo, porque Jesucristo mora en nosotros. Entonces yo podía dar gracias a Dios, ¿no? Que me ayudaba a estar ahí. Yo le decía, señora Paulina, demos gracias por cómo le ha atropellado el auto. ¿Cómo está usted aquí? Porque Dios le dio la verdad, el Evangelio. Entonces podíamos orar y agradecer a Dios, ¿no? Y luego ya pasó un día después de la operación, el tercer día, ella me dice, ¿no? En la mañana, ay, yo quisiera tener como tu Biblia con letra grande. Ay, Señor, qué bien, gracias, yo soy una tonta. ¿Cómo puedo yo llegar más a ella, no? Entonces llamaba a la iglesia y les pedía que me manden una Biblia, ¿no? Con algún siervo. Y yo hallaba la gracia, ¿no? Porque llegó Pastor Daniel Toro, ¿no? Y yo daba gracias a Dios. Y él podía entrar y poder compartir con ella otra vez el Evangelio. Y también compartía para mi corazón algo muy importante. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la palabra. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y le decía, hermana, yo soy justo, soy santo, soy perfecto, soy hijo de Dios. Pero esa palabra era para mí, ¿no? Yo también soy justa, soy santa, soy perfecta, soy hija de Dios. Muchas veces yo olvido eso y vivo como un pobre, ¿no? En el mundo lleno de éxito, pero sin Dios. Pero yo tengo a Dios, yo tengo todo. Entonces esa palabra también quedaba mucho en mi corazón, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cada vez que oro otra vez, ¿no? Con más fuerza, Señor, yo estoy delante de ti, por la sangre de Jesús. Yo estoy delante de ti, porque tú me hiciste justa, santa y perfecta, no por mi obra, no porque merecía, yo solo soy polvo de la tierra, lo más menospreciable, pero tú tuviste misericordia de mí. Este tiempo está trabajando, ¿no? Y siempre trabaja el Señor en el justo, ¿no? Satanás nomás nos engaña. Tú no puedes, tú no haces, tú no llevas, pero si yo creo que estoy en la voluntad de Dios, todo lo que hago es en Él. Eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de verdad, ¿no? Dios está trabajando, ¿no? En el corazón de cada uno de los hermanos a través de compartiendo también el Evangelio a nuestra familia y con las diferentes actividades. Aún tenemos más actividades, ¿no? Que vamos a tener y esperando que Dios
siga, ¿no?, manifestando su gracia en nosotros. Esta mañana también, para continuar con el programa, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Si hemos preparado 2 presentaciones a cargo del dúo Esperanza. Nos van a interpretar 3 alabanzas: La noticia sin igual, No hay fuente sin igual, Años mi alma en vanidad vivió. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos a las hermanas del dúo Esperanza. Sin igual, el ángel adiós a los fieles pastores del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel, y una estrella todos vieron arriba brillar, que viajaba hacia el oeste del vasto confín, y a la tierra alumbró con su luz estelar. Día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel, y los magos por fe, siempre en pos de salud, caminaron de lejos en busca de un rey. Y al llegar hasta Belén, donde estaba Jesús, le adoraron con gozo, cual su santa grey. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da, de la tierra y del mar y del cielo es creador. Por su sangre nuestra alma salvada está. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel.
fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, me gozo en el salzar, me gozo en el salzar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del Calvario allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del Calvario allí me libertó el Salvador.
de gracia vistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo y entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Muchas gracias. Y vamos a invitar a Pastor Andrés Lim para escuchar la palabra. Buenos días, hermanos, hermanas. Sí, pasaron muy bien esta semana. Sí, yo también pasé en la ciudad de Santa Cruz una semana casi, ¿no? Muy rápido pasó. Y también otra vez nuevamente aquí con los hermanos de La Paz, sí, compartiendo, y estoy muy agradecido. Sí, está lloviendo, sí, y Santa Cruz también está lloviendo muy fuerte, sí, entonces creo que es bendición de Dios, porque está seco, ¿no? Y faltaba agua allá también. Entonces, y allá llegando, y muchos hermanos, también Dios y abrió muchos lugares. Y primero vamos a buscar, usted tiene la Biblia y tiene el libro de Romanos, esta mañana, el libro de Romanos capítulo 5. Ustedes tienen el libro de Romanos capítulo 5, desde 1 hasta 11, voy a leer. El libro de Romanos capítulo 5, desde versículo 1, voy a leer. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, y pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta el versículo 11 nosotros hemos leído. Y anterior domingo terminando culto, y rápido, ¿no? Preparando y viajamos a Santa Cruz. Y Santa Cruz estaba preparando culto unidos y se reunieron culto unidos. Iglesia Centro, ¿no? Santa Cruz Centro. Iglesia Santa Cruz Centro, ¿conoce, hermanos? ¿Conoce, no? Y varios no conoce. Solo ama mucho usted La Paz y no quiere salir. Iglesia Santa Cruz, cuando estaba ahí, era palma verde, terreno grande, pero por necesidad, recibiendo guía de pastor, abrimos Iglesia Centro. Justo Centro buscando, una hermana tenía un edificio. Ahí nosotros alquilamos. Entonces, primer piso y segundo piso usaba. Pero por pandemia ya no podía pagar alquiler, iglesia, y buscamos. Entonces Dios ayudó, un hermano tenía una casa poco grande en el centro, primer anillo. Entonces Santa Cruz ciudad es como un anillo, ¿sí? Parece anillo, ¿cierto? Primer anillo, segundo, tercero, cuarto, girando, y no va a perder usted de Santa Cruz. Muy sencillo, ¿no? Una ciudad. Nunca va a perder. Girando va a encontrar. girando, no va a perder. Pero aquí alto, ya pierde, alto, diferente. Entonces, y primer anillo Dios nos dio. Ese hermano que tenía su propia casa, ese hermano tiene varias casas. Entonces hay una casa gratis y permitió que se quede iglesia. Entonces ahí por plena de pandemia, ahí recibió la gracia. Entonces ahí los hermanos se reúnen, iglesia Santa Cruz Centros, y domingo 150 hermanos se reúnen, está rebalsando. Entonces hay iglesia Centro, luego iglesia Palma Verde, luego también hace poco tiempo atrás Pastor Daniel Toro visitó aquí La Paz. Si quería ver iglesia La Paz, escucha que centros, sede centro dice. Y al llegar chiquitito era iglesia, sí, La Paz, Santa Cruz, Palma Verde, más grande. Pero también podía, ¿no?, compartir juntos. Luego iglesia Shaddai y Misión Buenas Nuevas. Su iglesia se llama iglesia Shaddai Buenas Nuevas, iglesia. Y 3 iglesias reunimos. Luego iglesia Shaddai de Pastor Daniel Toro. Luego de ahí nació como iglesia, se llama otra iglesia Shaddai Cortés. Entonces ahí pastora se llama Pastora Julia. Entonces ahí 4 iglesias se unieron. Domingo, la tarde, culto de la tarde, unimos. Entonces llegando allá estaba nublado. Pastor William me decía, desde jueves pronóstico dice que iba a llover fuerte. Pues desde ahí estaba nublado, pero no estaba lloviendo. No estaba lloviendo. Pero llegando domingo en la tarde parece bien enojado, parece Dios. Cielo bien enojado. Y bien nublado, era negro. Pero mirando, llegando a iglesia Palma Verde, estaba preparando culto al aire libre.
Entonces Santa Cruz Palma Verde tiene tarimas, luego luces, todo, ¿no? Entonces los hermanos y todo preparaba, alquilando hasta sillas, porque 4 iglesias se unieron, ¿cierto? Entonces mirando al cielo, ay, creo que está haciendo bien o no está haciendo bien. Cuando yo compartiendo llueves, ¿qué pasaría? Pero hermano, sí estaba preparando. Luego empezó 7:30, culto empezó. Al empezar y se cayó lluvia, se cayó muy fuerte, se cayó. Entonces el equipo todo llevaron adentro. Entonces hablamos, Pastor William, cuando llueve adentro mejor. Entonces, pero ya está armado, tarimas, todo. Desde la mañana, toda la tarde, hermanos, se prepararon. Entonces yo estaba adentro. Entonces estaba lloviendo fuerte y todo llevando adentro equipos. No sabe cómo va a ser. Entonces Pastor William también, los hermanos diáconos, y oraron. ¿Qué oraron? ¿Qué oraron, hermanos? Y se unieron 4 iglesias para hacer culto al aire libre, porque el salón no entra, ¿cierto? Es chiquitito allá, también mucho calor. Entonces oraron para que no llueva. Dios agarre esa bolsa de lluvia arriba. Si agarre, no llueva, ¿sí? Entonces orando, luego otra vez prepararon. Entonces la lluvia se cortó, pero mirando al cielo, estaba bien nublado, era muy fuerte, llovió. Entonces ahí empezando, yo también miraba, ¿sí? Con los hermanos, presentaciones, todos, estaba chillando poco a poco. Pero después se cortó, no llovió, ¿sí? Nada es. Luego compartí, ¿sí? Esa noche compartiendo con todos los hermanos, estaba muy fresco allá. Santa Cruz, mucho calor, ¿no? Sí, yo estaba allá 10 años, pero rara vez yo puso saco y corbata. Sí, saco no, porque mucho calor allá, pero ese día con todos, ¿sí? Saco, todos, bonito, guapo. Sí, ahí compartimos la palabra. Después de compartir la palabra todos, luego tarima, todos ya desarmamos, metimos, porque estaba preparando fútbol. ¿Sí? Le gusta fútbol, ¿no? Los jóvenes. ¿Ustedes le gusta fútbol? Ah, hermana también le gusta. Yo también, a mí me gusta fútbol. Ah, hermana también. Sí, Palma Verde. Sí, también a mí me gusta fútbol, loco. Cuando veo y pelota y loco. Como perro, cuando llueve y salta y corre, ¿cierto? Cuando mira y pelota y loco. Entonces, y después de desarmar todos y planeamos hacer fútbol allá en la noche, alumbrando luces. Después de ya y todo ordenar, tarimas, mesas, sillas, todos, luego comenzó a llover, fuerte llovió. Toda la noche llovió, toda la noche. Llovió fuerte. Y mojando y jugamos y fútbol. Y estaba muy feliz, divertido, era divertido, los jóvenes también. Podía ver, ¿sí? Dios escucha, no escucha nuestra oración, hermanos. Mirando otro lado, estaba lloviendo, otro lado. Y encima de nosotros nomás, sí, parece un hueco. Sí, hay. Luego otro lado y trueno, todo lado trueno era, me daba miedo. Pero mientras compartiendo, los hermanos escuchando nuestro lugar, no llovió nada. Entonces luego después todo ya ordenando y jugamos fútbol. Sigue lloviendo fuerte, mirando arriba. ¿Cómo así, cierto, no? Tantas horas mientras nuestros cultos, ¿cómo así Dios agarra esas lluvias? Después, y tanto quería llover, cierto, ¿no? Esa lluvia tanto quería, pero Dios, ¿no? Y ayudó, porque 4 iglesias
ahí vio pastor Daniel Toro, también pastora Julia. Ahí los hermanos todos escuchamos la palabra. Al día siguiente, temprano, nosotros fuimos Montero y a Montero. Entonces, Evangelista David, iglesia de Montero, preparó desde 8 de la mañana, desayuno pastoral, desayuno y empresarios. Llegaron y hablamos, comimos y compartimos. Luego terminando también, y los autoridades llegaron, prensa. Entonces ahí, como soy director o también director de IYF Nacional, tal vez ustedes nada cierto, ¿no? Si usted siempre ahí, hay pastores, pero cuando yo salgo afuera, una persona muy alta, así considero, sí, nada. Entonces ahí llegaba subgobernadora de Montero, comandante de policías, luego diferentes autoridades llegaron y luego hicimos prensa. Luego explicamos sobre IYF, cómo fundamos, luego sobre educación del intelecto. Terminando con ellos y hablamos. Entonces, ellos escuchando, estaba muy contento, era aquí en Montero, nuestra ciudad, entonces va a trabajar con Fundación IYF. Luego aquí nuestros hijos jóvenes van a escuchar la educación del intelecto. Entonces deseaban hacer convenio de firma aquí en Monteros. Luego terminando, luego nosotros hicimos conferencia, ¿no? Conferencia de email. Los policías llegaron y luego escuchando y ellos les gustaron. Luego después de terminar, sí, almorzando y nosotros, ¿y qué hicimos en la tarde? No me recuerdo, tantas cosas desde la mañana, en la tarde. También fuimos gobernación de Montero. Ahí también los funcionarios y gobernaciones, ahí también escucharon conferencia de Chaimei. Luego en la noche, y seminario bíblico en la iglesia de Montero. Entonces en Montero, en la iglesia de Montero, llegaron nuevas personas. También los hermanos escuchando, estábamos muy agradecidos. Terminando al día siguiente también iguales, y encontramos un director, el presidente de junta de pastores, padres. Entonces mi esposa dio ante los padres en un colegio educación para la familia. Entonces ahí estaba mucho calor. Luego sus parlantes, muy feo era feo. Su micrófono agarrando y suena y no suena. Y parlante también, parece que ese parlante de, si no es bueno era. Pero esa noche mi esposa dando y conferencia para la familia. ¿Y ustedes escucharon educación para la familia? ¿Escucharon? ¿No escucharon? Y parece, aquí mucho dio, ¿no? En La Paz, en mi esposa, ¿no? Sí, entonces los padres escuchaban. Aunque mucho calor, también no estaba bien, pero los padres atentamente escuchaban. Y algunos padres se reían, era mi esposa dando conferencia, verdad, sí, verdad, dice sus hijos. Escuchaba atentamente. Luego el presidente de los padres maneja muchos alumnos, estudiantes, más de 1000. Y luego también los padres. Luego después de escuchar, quería hacer también convenios. Luego entonces nosotros hablamos, somos de La Paz, era La Paz. Entonces, ¿cómo podemos ir cada vez a Montero, cierto? Entonces, nosotros apoyaremos, daremos conferencia, pero por lo menos pasaje desde La Paz hasta Santa Cruz, vuelo, eso ya tiene que ayudar. Entonces ese señor escuchando, no hay problema, dice, no hay problemas. Entonces ahí ellos quieren realizar convenio luego y dar conferencia
para la familia, es educación para la familia. Entonces quieren que escuchen los estudiantes en la ciudad de Monteros. Luego ahí nosotros conversamos y además y al día siguiente, martes, vino ese señor con su esposa. Luego y preguntaba, y pastor, él también cristiano era, creyentes en Dios. Pastor, tengo un negocio, no sé cómo voy a dirigir era mi empresa. Luego los trabajadores, ¿cómo voy a tratar? Y me preguntaba. Luego también, sí, varias cosas me preguntaba, quería recibir y consejo era consejo y guía. Entonces, escuchando a ese señor, tiene corazón. Luego su esposa también, su esposa desde niña, ellos son desde niños y congregaba a la iglesia, otra iglesia. Y escuchando atentamente compartimos el evangelio. Luego también, y me preguntó, y no sabe, dice, yo soy como ahora dirigiendo ese presidente de todos los padres. También soy acá también dueño de una empresa y manejando, pero en verdad muchos enemigos. No sé cómo voy a tratar, cómo voy a solucionar y esos temas. Entonces compartimos, ¿no? Leyendo la palabra, luego y poco explicando cómo debe dirigir a través del corazón de Dios. Entonces podemos ver una parte, la Biblia, y usted tiene la Biblia, Eclesiastés capítulo. El libro de Eclesiastés, capítulo 4. Ya versículo 1, libro de Eclesiastés, capítulo 4, el versículo 1. ¿Ya todos se encontraron? Ya voy a leer, hermanos. Ya me volví y vi todas las violaciones que se hacen. Violencia. Sí, ya otra vez voy a leer. Sí, está ahí viendo bien, ¿no, hermanos? Sí, muy bien. Sí. Ya me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Sí, ahí vi, ¿sí? Todas las violencia. Ya violencia, ¿cuándo usa violencia? Aquí también violar, ¿cierto? Y violar, violencia, ¿cuándo usa? Aunque no quiere, pero una fuerza más fuerte que mí me viola, me hace sufrir, violar, porque más fuerte era más fuerte. Ya ustedes también este mundo viviendo, ya más fuerte que yo, me viola, me hace sufrir, pero no se puede solucionar, porque soy débil, era frágil. Por eso ya ese señor también preguntaba, alrededor de mí muchos me quieren hundir, muchos enemigos eran. O también envidia, porque por tener cargos altos, presidentes, también unas empresas. Entonces me preguntaba, ¿sí, pastor, cómo voy a solucionar? ¿En qué manera puedo dirigir, ¿sí, estas situaciones? Ya hermano, también ustedes viviendo este mundo, en su vida también llega, igual que aquí, versículo 1, como está escrita, ¿sí? Violencias llega, llega, ¿cierto? Mucha fuerza más que yo, ¿cierto? Sí, tal vez sea enemigo, tal vez las situaciones, dificultades. Entonces una vez me viola, ¿cierto? Según esta palabra, entonces todo se cae, fracasa. Fracasando sufre, tiene dolor, ¿sí? Difícil. Entonces, ¿cómo va a solucionar? Me preguntaba.
Aquí igual era igual. Ya vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, era debajo del sol. Ya nosotros mientras viviendo este mundo, todos van a recibir. Nadie puede escapar, viene problemas, situaciones. Luego también enemigo era, ¿sí? Tal vez fuera más fuerte que yo. Entonces se caen todos, sufren algunos, ¿sí? Pero aquí vamos a ver. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de los. Ya la fuerza ¿quién tiene? Opresores. Y para ellos no había consolador era. Sí, los que recibieron, los que violado era, sufre, ¿sí? Luego también no tienes esperanza. Pero sí tiene, ¿quién tiene consolador? Dice, ¿no? Consolador, ¿sí? Porque ellos se caen, fracasan. Ellos no había consolador, dice, ¿no? Según la Biblia. Ya no había consolador, dice, consolador. Ese consolador, ya, ¿quién es, hermanos? Ese consolador, ¿quién es? Ya, Dios es, Dios era, Dios. Sí, algunas personas se caen y fracasan. Ya 5 veces se caen, ese consolador agarra la mano luego, 5 veces levanta. ¿Ya hay problema o no hay problema? Ya no hay problema. Ya llora y llora. ¿Por qué llora? Si no hay esperanza. Pero nuestro consolador levanta mano, ya da esperanza. Ya que hay problema, hermanos. 100 veces se caen, miles veces se caen. Ese consolador agarra manos, miles veces levanta otra vez. Camina. Si tiene $1.000.000 de deuda, pero ese consolador da. ¿Cuántos? $2 millones, $3 millones. Agarra mano, levanta. Ya no va a tener más problemas. ¿Cierto, hermanos? Problema que no tiene. Consolador era consolador. Luego una vez ya viene ese opresores más fuerte que nosotros. De ahí se cae, llora, fracasa y triste. Luego no hay consoladores. ¿Ya ustedes en su vida tienen consoladores? ¿Ya tiene consoladores? Entonces, ¿hay problema? ¿No hay problema? No hay problema, ¿verdad? Oh, tanto problema tiene, sigue. Algunos hermanos verás, y viene aquí, llega, luego cuenta. Pura problema, situaciones. Pero en su boca, en su vida, no habla Dios. Pastor, mi vida así es, pero Dios sí o sí va a solucionar. Puede levantar, puede sí solucionar. Pero muchos dicen, solo expresa y te explica. ¿Qué te explica? Situaciones, solamente situaciones difíciles. Esto es. Pero en su vida no hay. ¿Qué no hay? No hay consoladores. Y por eso sufre. Con ese señor hablando, estaba muy agradecido. Quieren venir a La Paz, ¿sí? Según su trabajo. Luego quieren visitar, cada vez quiere llamar y preguntar. Entonces hay iglesia de Montero y mirando Dios y abriendo y quiere trabajar. ¿Ustedes también pueden ver, hermanos? ¿O no pueden ver nada? Pueden ver, Dios está trabajando, ¿verdad? No, en la iglesia de Monteros. Luego el martes en la tarde, nosotros viajamos, San Germán, ¿sí? Como 2 horas de viaje. Viajando San Germán, ahí tiene una familia, hermanos, son salvos. Entonces por COVID, ellos se enfermaron, su familia, claro, algunos y murieron por COVID. Entonces por esas situaciones, escuchando el evangelio, recibieron la salvación. Entonces San Germán, esa familia,
y atendieron muy bien y comimos. Después de comer hicimos cultos, compartimos en la palabra. Entonces ellos también desean realizar el seminario bíblico en su ciudad, en su pueblo, que escuchen sus familias, sus vecinos y todos compartiendo. Luego nosotros regresamos. Entonces esa hermana, antes de despedir, o compraba era pan. San Germán, pan muy rico. Luego manga grande. Luego también ahí San Germán produce leche. Entonces queso. Luego un queso especial, que era así. Queso, como para hacer pizza. A mozzarella. Y mozzarella también, sí, regalo. Entonces eso rico, dice rico, ¿cierto? Entonces recibiendo, comimos bastante, tomamos. Luego además compartiendo la palabra, estaba muy feliz, contento. Luego ya con Pastor William coordinamos. Aquí ya alguien tiene que venir porque pidiendo es hermanos, ¿no? Quieren escuchar más personas. Entonces ahí, ¿quién va a enviar? Necesita. ¿Quién puede ir allá, hermanos? Esta mañana entre ustedes, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir, hermanos, predicar, ya compartir la palabra? Ahí pidió. Entonces ahí dejando los hermanos, regresamos. Luego en la noche, otra vez seminario ya bíblico en la iglesia de Montero. Terminando luego ya y nosotros regresamos a Santa Cruz. Llegando a Santa Cruz también estaba preparados y ¿cómo se llama esto? Almuerzo pastoral. Luego en la tarde conferencia en la cárcel y Palma Sola más grande que todo Bolivia, creo. Entonces ahí es un pueblo, no es cárcel, muy interesante. Entonces primeramente almuerzo pastoral. Entonces muchos pastores llegaron, entonces compartí la palabra, escucharon, les gustaba a muchos. Varios pastores se acercaron, pidieron tarjeta, luego ellos ya quieren trabajar. Luego en la tarde y entramos a la cárcel y Palmasola. Entonces ahí PC2 solamente las mujeres. Entonces hay como ahí y como dice COVID. Justo ese día por COVID contagiaron a algunos. Entonces no podían ingresar nadie. Pero nosotros hablando con el director por conferencia tenía que dar nuestra teología, empezar allá dentro de la cárcel, teología y conferencia de email. Entonces ese director permitió solo nosotros. Entonces nosotros entramos con auto. Siempre yo me recuerdo cuando estaba en Santa Cruz, para entrar esperaba cola lentos, luego entrando, luego todo chequeando, revisando, todo, ¿cierto? Pero ese día, sí, con auto entramos, como fuera una autoridad, ¿sí? Auto entrando, abrir la puerta. Luego también solamente mirando si nosotros somos conferencistas. Está bien, ya entramos. Entrando luego, y PC2 solamente mujeres. Entonces, no podían participar todos. Normalmente, no, originalmente las mujeres, también los varones, y tenía que venir a un lugar, un coliseo. Ahí iba a dar conferencia, pero como contagiaron varios y no podían, solamente las mujeres llegaron. Llegando, nosotros damos conferencia sobre la importancia y necesidad de intelectos. Luego nosotros y yo di conferencia. Luego sobre película. ¿Usted conoce a Pastor Kim Gi-sung? Sí, Pastor Kim Gi-sung conoce, ¿no? Sí, dando esa conferencia dentro de la cárcel, viajando a diferentes países.
También tiene su películas reales. Entonces, y tráiler, dice video, tráiler resumido, ¿no? Corto tiempo, como 3 minutos. Esa película es 2 horas, poco más de 2 horas. ¿Ustedes vieron esa película? ¿Ya quién vieron esa película? Muy poco. Si la mayoría no vieron, ¿no? Que no participaron en campamento de la familia. Ahí hemos visto, 2 años atrás creo, ¿no? Sí, llorando los hermanos. Esa película mirando y llorando. Sí, muy hermosa. Entonces, mirando, la mayoría no miraron, ¿no? Sí, un día aquí hacemos una noche de cine, esa película. Y tenemos, ¿cómo? Ecran grande, una noche de cine. Entonces, ahí vamos a ver juntos, hermanos. ¿Está bien? Sí, ahí también hablé y comprometimos los privados de libertad, mostrándose. Ellos aplaudieron, era fuerte, aplaudieron. Le gusta película, parece. Entonces ahí hablando con el director, vamos a ver esa película como real, ese pastor Kim Gi-sung. Entonces terminando ellos todos y dieron, otro día, ¿cuándo va a venir? Dice, ¿cuándo va a venir? Luego ellos quieren también escuchar teología. Y estábamos muy agradecidos porque hay mucha gente adentro. Y abriendo esa teología, también educación del intelecto. ¿Cuántas personas escucharán el Evangelio? Recibirán la salvación, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí nos daba mucha esperanza en Santa Cruz. Entonces ahí entregamos Flash Memory. Dentro de Flash Memory hay teología, las prédicas de pastor, los pastores. Luego también conferencia de email, entregando, ellos van a empezar. Entonces ahora todo Bolivia, ¿cierto? Ese área de régimen penitenciario, y entró todo, 9 departamentos. Personalmente también yo visité todo, ¿sí? Desde Pandos, Cobija. Ahí está empezando, escuchando teología y email. Luego también Tarija también está escuchando. Luego Oruro, Potosí, Sucre, ¿qué departamento era? Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, uno falta. Beni, cierto, Beni, hasta Beni. Y todo nosotros entregamos. Ahora está escuchando, ¿cierto? Eso. Hay 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Imagínense, hermanos. Si todos los que están dentro de la cárcel, los privados de libertad de 9 departamentos, escuchando, recibiendo la salvación. Luego después de 1 año hacemos ceremonia de graduación. Luego nosotros entregamos certificados, invitando a sus familias. Luego entre ellos también desean estudiar más, quieren compartir el evangelio, levantamos. ¿Qué levantamos? Y pastores. Entonces ellos estaban muy contentos, siendo pastores, ahí puede compartir. Luego también nosotros damos licencia, título, conferencista de email. Entonces entre ellos desean, como nosotros, juntos viajando, luego dando conferencia. Estaban muy contentos, bien animados, ellos quieren estudiar, dice, atentamente. 9 departamentos, todas partes. Entonces muy ocupado. Si separamos poco, ordenamos nosotros, porque 9 departamentos, algún departamento no tenemos iglesia ni ministros de nosotros, por eso ordenamos. En caso de Pando, no hay iglesia todavía. En Pando vive sus familias alguien. Pandos, nadie. Si hay avises, hay evangelista justo, mensualmente visita a Pandos, Cobija. Luego realiza dentro de la cárcel, teología, luego conferencia de email, luego también diferentes eventos, luego también hasta Trinidad y visitando. Hace poco tiempo atrás hicimos convenios con la esposa del gobernador del departamento, Yapeñez.
Es por ese convenio este mes, mediado de este mes de Santa Cruz, va a ir allá, ¿sí? Hacer tipo noche cultural. Luego también dando capacitaciones los maestros de niños, educación del intelecto. Por ese convenio estamos abriendo y también trabajando. Luego también ahí la gobernación también está buscando un lugar ya y no se entrega. Nosotros enviamos un matrimonio como ahí para que pueda dirigir. Entonces, Trinidad también pronto tiene que enviar, ¿sí? Entre ustedes, ¿quién quiere ir, hermanos, a Trinidad? Ya, ¿quién quiere ir a Trinidad? Ya para ir tiene que ingresar al seminario. Ingresar al seminario. Ya está, y estamos lanzando, ¿cierto? Convocatoria, ¿sí? Seminaristas, seminarios este mes. Entonces San Germán también necesita, está pidiendo los hermanos. Entonces Trinidad también muchos trabajos, ahí Dios abriendo en gran manera. Si hay la gobernación consigue un lugar, ya nosotros tenemos que enviar un matrimonio para que ahí predicando, luego trabajando, Ayvayev, IMEI, régimen penitenciarios. Entonces ahí luego también Santa Cruz, centros, Pastor Andrés Huachani encargado de Tarija era. Entonces ahí también mensualmente viaja. ¿A dónde viaja? Tarija. Ya ustedes también, su familia vive alguien en Tarija, ¿está? ¿Alguien? ¿En Tarija vive? Ah, Tarija vive, sí, no se avisa su familia, contacto o su tío, tía, ¿cierto? Enviando, nosotros ahí visitaremos, luego y compartimos la palabra de Dios. Entonces, Tarija, Oruro, Potosí no hay iglesia. ¿Quién va a ir entonces? ¿Va a estar? Rodrigo de Sucre. Ahí mensualmente, más frecuentemente viajando. Ayer me llamó también, está viajando a Potosí. Ahí va a realizar también trabajo de régimen penitenciario. Luego culto los hermanos. En Potosí también hay varios hermanos. Potosí también está pidiendo iglesias, ministros, siervo de Dios. Potosí, ¿quién va a ir? ¿Quién quiere ir? Potosí, ¿quién quiere ir? No le gusta. Tarija le gusta, Tarija. Sí, tiene buen clima, ¿cierto? Tarija, Potosí alto, ¿no? Solo plata nomás tiene Potosí. Entonces, tal vez. Entonces, ahí también tiene que enviar. Sí, ahí a través del régimen penitenciario, así estamos avanzando. Estaba hablando Santa Cruz, ¿cierto? ¿No? En Santa Cruz. Entonces terminó esa conferencia en la cárcel. Luego en la noche nosotros fuimos a la iglesia de Shaddai Cortés, Pastora Julia. Entonces hay 2 noches nosotros realizamos el seminario bíblico. Entonces mi persona dando, ellos escuchaban muy bien, era muy bien. Iglesia muy bonito es Santa Cruz, iglesia Shaddai, ¿sí? Bien hermosa era esa iglesia. Luego tiene un sistema de sonido parlante excelente. Suena muy bien, excelente. Entonces quería comprar era ese. Sí, y entonces ese sonido excelente. Compartimos 2 noches. Entonces los hermanos, y cada noche terminando invitaba comida. Un hermano me se acercó. Pastor, ¿usted le gusta salchipapa? Salchipapa dice. Sí, se vende, ¿no? ¿Usted te gusta salchipapa? Sí, pero antes de venir yo comí ya bastante, ¿sí? Y los hermanos invitaron, todo el día comimos, todo el día allá, churrasco, todo el día. Sí, en verdad mi panza no podía descansar, sigue como una vaca, sigue comiendo. No podía descansar cada vez. Entonces ese hermano invitando, ¿cómo podía rechazar, cierto, no? Sí, a mí me gusta salchipapa. Entonces ahí también invitaba. Sí, entonces los hermanos estaban muy felices. Pastor,
¿Cuándo va a regresar también? ¿Cuándo va a regresar? Luego otra vez nosotros realizaremos. Pastora también estaba muy contentos. 2 noches seminario bíblico. Terminando luego otra vez, otra iglesia Shaddai, Pastor Daniel, el Toro, ¿no? Iglesia Shaddai, Buenas Nuevas. Esa iglesia 2 noches también y compartimos seminarios bíblicos. Primeramente mi esposa dio la conferencia Educación para la Familia. Después mi persona y compartí y las palabras. Entonces primera noche escuchó, luego segunda noche, última noche. Igual era demasiado calor ayer, Santa Cruz, demasiado. Entonces, ¿por qué calor hace Santa Cruz? Mucho calor. ¿Por qué mucho calor es? Sí o sí va a llover, era llover. Entonces, empezando cultos, y mirando al cielo también igual era bien nublado, negro. Sí, y entonces creo que punto de llover fuerte, ¿cierto? Pero ya cuando haciendo y cultos, llovió también, no muchos, ¿sí? Como chilcheándose, llovió. Luego también yo compartiendo primeramente mi esposa, luego yo compartí la palabra. Pero no llovió, tranquilo, todo ya terminamos. Terminando, ofrendamos y alabamos, todo ya terminó. Terminando, ¿qué pasó? Terminando, ¿qué pasó? Llovió muy fuerte. Su techo es calamina. Demasiado llovió, no se veía nada. Llovió muy fuerte. Todo choreaba, goteaba sus techos, aguas. ¿Sí? Entonces ya terminó todo, los hermanos regresaron todo. Luego, recién, llovió muy fuerte. Entonces pasó el Daniel mirando techo, estaba goteando todo lado. Luego muy fuerte, hay un pastor participó, un pastor Julio, desde 2 años atrás, y ahí participó CLF, ahí recibió la salvación. Entonces ese pastor en plan Transmil y está pastoreando con una pastora juntos. Entonces desde ahí toda la prédica de la misión, los pastores, pastor Sin, todo conoce. Pastor Pablo Sin de México conoce, Pastor Daniel Ho de Perú conoce, dice, Pastor Juan Kim de Chile también escucha, Pastor Juan Pac de Colombia también escucha, pero Pastor Andrés no escucha, dice. Sí, todo escucha. Estaba muy feliz, dice, todo anota. En su iglesia lo que escuchó, eso predica. Predicando en su iglesia recibieron la salvación. Varios hermanos. Su pastora no entiende. Sí, entonces el pastor decía, en la mañana yo predico el evangelio por la gracia. Y mi pastora en la tarde predica el evangelio por la obra. Dos predican. Pero ahora pastora cambió, dice. ¿Entendió? Sí, ahora muy bien, dice. Entonces ese pastor hablamos, porque estaba lloviendo fuerte. ¿Sí? Te explicaba. Pero ese techo es tinglado y no podía escuchar. Pastor Julio gritaba, fuerte gritaba. Yo también hablando, gritando así, porque no escucha nada así, de frente hablando, no escucha. Demasiado llovió. Sí, tal vez otra persona mirando, tal vez Pastor Julio, Pastor Andrés está peleando ahora y gritando. Está peleando fuerte. Mirando esto, estaba muy agradecido. Como Dios, ¿sí? Todo el culto Dios, ahí agarraba era la lluvia. Pero terminando, directo mandaba lluvia, muy fuerte. Imagínense, hermanos, si ahí en el culto si llovería, ¿cómo va a predicar? ¿Va a entender, hermanos? Sí, no se puede entender, no va a escuchar nada de eso. Uno a uno Dios todo ayudaba, era visita, ¿no? Visita de Santa Cruz. Luego nosotros, recién poco antes llegué aquí a La Paz, terminando, luego en la madrugada regresamos
desde el principio hasta el fin. Todo Dios ordenando, guiando, ayudando, y podía ver, ¿no? Dios cómo está con nosotros juntos. Luego, y ayuda esa parte. Esa mañana nosotros, ¿en qué parte hemos leído? Romanos capítulo 5 hemos leído. Romanos y capítulo 5 hemos leído, ya versículo 1. Ya usted tiene versículo 1, vamos a ver. Ya justificados, pues, por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, amén, hermanos. Ya, usted durmiendo ahora parece. ¿Usted está durmiendo? Ya otra vez. Parece, está durmiendo. Otra vez, fíjense bien su Biblia, cómo está escrito. Justificados, pues por la fe tendremos paz y para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ya la Biblia, ¿cómo está escrito? Ya una parte muy importante es, tenemos, ¿cierto? Pero como yo he leído, tendremos, ahí yo he leído, ¿sí? Ay, así estafando usted no sabe nada, ¿sí? Por eso sufre ustedes, estafadores fácilmente va a engañar a ustedes. Ya la Biblia leyendo, tenemos en la Biblia. ¿Qué tenemos, hermano? Tenemos paz, paz. Ya una palabra tenemos y tendremos es muy diferente, demasiado diferentes. Ya ustedes tienen casa, sí, algunos hermanos tienen casa, por eso que dice, yo tengo casa, pero algunos que no tienen casa, ¿qué habla? Tendré, no trabajando duro, ahorrando, un lotecito compraré, algún día tendré, ¿cierto, no? Sí, la Biblia también igual es. Aquí tenemos, ya, ¿sí? Usted tiene casa, entonces ahí ya viviendo, ¿cierto, hermanos? Ya está viviendo, ya ahí está pasando. La Biblia también, aquí Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, ya tenemos. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Pero qué tipo de paz era? Para con Dios. Amén, hermanos. Ya, ¿qué quiere decir, hermanos? Tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? No sé, pastor, pero a mí me gusta porque tenemos. Tengo, aunque no sé muy bien, pero tengo. Ya debes saber bien, hermanos. Ya tenemos, ¿sí? Paz. Ese paz que es para con Dios. Entre Dios y nosotros llevamos paz. ¿Qué quiere decir? Nosotros también deseamos servir a Dios, ¿cierto? Luego algunas veces faltan necesidades. Entonces pedimos apoyo de Dios. Parte de Dios también mirando hacia nosotros, ¿qué tiene? Paz. ¿Sí? Dios ama a nosotros. Por eso cuando pide nosotros Dios, ¿qué hace? Ya pidiendo nosotros a Dios, ¿qué hace Dios? Da, porque ¿qué tiene? Entre dos, paz tiene paz. Hablando otro, convenio. Amén, hermanos. Paz tiene paz.
tiene buenas relaciones. Por eso ya nosotros un corazón abiertamente pide a Dios. Dios, necesito, ayúdeme. ¿Sí? Entonces Dios también como está abierto hacia nosotros. Tú necesitas esto. Luego Dios también da. ¿Sí? Entre dos. ¿Qué tiene, hermanos? Enemistad tiene. ¿Qué tiene? Paz, dice la Biblia, paz. Ya usted, cuando entre ustedes también tiene buena amistad, lleva bien, ¿cierto, hermanos? Le gusta, ama. Y como dice su novia, novia no puede ser, enamoradora, ¿no? Su enamoradora pide, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene en su corazón su novio? Paz, tiene paz, ¿cierto? ¿Qué paz? Amor. ¿Qué pide entonces? Enamoradora pide, ¿qué pide? ¿Qué pide? ¿A paz pide? No pide ropa y cartera y zapato. Ya, enamoradora, ¿qué pide? Anillo también pide. Entonces ya su novio, ¿qué hace? Tiene paz en su corazón. Teniendo paz, ama, ¿cierto? Desea. ¿Qué desea? Da. Sí, quiere dar todas las cosas, porque ama, tiene paz. Pero algunos, enemigo, ¿cierto? Enemigos. ¿Usted tiene enemigo? ¿Tiene enemigo? ¿No tiene enemigo? Sí, pero sí, tal vez usted pide. ¿Quién pide? Su enemigo pide usted. ¿Qué corazón tiene hacia ese enemigo? Ese enemigo pidiendo, ¿quiere dar? ¿Quiere dar? Ya pide, tengo hambre. Entonces, ¿usted qué dará a ese enemigo? Aquí está hay comida, piedra nomás come, ¿cierto? No quiere dar lo gusto, ¿cierto? Enemigo. Ya, Romanos capítulo 5, versículo 1 era. Según la Biblia dice, nosotros tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios, hermanos. Pero muchas personas no tienen esa paz con Dios. Aquí versículo una vez vamos a leer. Ya muy importante este versículo. Ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya esta paz no por nosotros era, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ya no entre nosotros y Dios enemigo era. Somos malos. Comete pecado era. Muchas suciedades. En verdad, dentro de nuestro corazón, muchas maldades. Pero ya a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz, esta paz con Dios. Amén, hermanos. Si nosotros escuchamos muchas veces, ¿verdad? Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Jesucristo es conciliador, era entre Dios y nosotros. Si solamente entre Dios y nosotros, va a pelear, enemigos. Dios mirando a nosotros y sucio era, inmundos, ¿verdad? Malos pecadores. Entonces Dios en vez de dar la bendición, ¿qué va a dar? Maldición era. Mirando cada uno de nosotros, ¿verdad? Demasiado malos, sucios. Pero aquí leyendo la Biblia, ¿por medio de quién? Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Dios mirando a Jesucristo tiene paz hacia nosotros. Jesús ya pagó nuestros pecados. Jesús ya limpió nuestros todos pecados por su muerte. Por eso Dios cuando ya mirando a nosotros, tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, hermanos? Paz, paz. Ese amor, ¿sí? Como un enamorador mirando a su enamoradora,
¿Cómo ve? Amor era amor, cariño, ¿cierto? Quiere dar. Aunque no pide, quiere dar, era dar. Ya nace dar, ¿cierto? ¿Qué quiere dar? Besito quiere dar. Ya abrazo quiere dar. Quiere agarrar manos. Quiere estar juntos. Dios también mirando a nosotros por medio de Cristo. ¿Qué desea? Dar era dar. ¿Qué necesita? Antes de hablar, Dios ya desea. ¿Qué desea? Desea dar. ¿Qué necesita? ¿Qué cosa es? Porque amas. Amén, hermanos. Muchas personas no creen en Jesucristo. A través de Cristo que ya limpió nuestros todos pecados. No cree. Por eso muchas personas no tienen paz con Dios. Tienen miedo. Todavía me falta, piensa, me falta. Por eso tengo que hacer, mejorar, perfeccionar. Mejorar, dice. No solamente los pecadores, los hermanos también, igual era. Después de recibir la salvación, mirando nuestras vidas, me falta, dice. Siendo hermanos justos, entendí la salvación, pero mi vida no es bueno, dice. No congrega muy bien. Mi carácter, mi vida así es. Luego, mirando sus condiciones, considera. ¿Qué considera? Me falta. Me falta. Dios no me va a agradar. Dios así viviendo carnalmente yo, ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios me va a agradar? Dios no me va a dar. Luego, ¿qué hace? Trata. ¿Qué trata? Intenta, ¿sí? Agradar a Dios. Porque ellos no creen. ¿A quién no creen? Jesucristo. Leyendo la Biblia, por medio de Cristo, ya tenemos. ¿Qué tenemos? Ya tenemos paz, dice, paz. Amén, hermanos. Todavía muchas personas, ¿sí? Para presentar, ¿sí? Para estar ante Dios, tienen miedo. Piensa, considera, soy pecador todavía, me falta eso. Pero muchos no creen. Jesucristo que ya limpió, solucionó nuestros todos pecados. A través de Cristo, la Biblia dice, ya solucionó. Por eso, nosotros ya tenemos, ¿qué tenemos? Paz. Si usted tiene paz con Dios, hermanos, esta mañana, si usted tiene paz con Dios, entonces ya teniendo paz, ¿cómo debe presentar? ¿Cómo debe adelantar? ¿Cómo debe presentar ante Dios? Con miedos, con miedosos, temblando. Ya, ¿cómo ya presenta? Ustedes, esta mañana, ¿cómo viene a la iglesia? Ay, soy carnal. Mucho tiempo yo viví carnalmente. ¿Cómo voy a, sí, y presentar ante Dios? ¿Cómo voy a pedir que me ayude? Dios no va a ayudar. Porque yo renegué, peleé, odié, ¿cierto? En vez de ofrendar ese dinero, yo usé mi ropa, mi cartera, hasta cine, yo visité. Luego algunos, yo fumé y tomé cerveza. Entonces ya ellos, ¿sí? Mirando sus condiciones, ya libremente, con mucha paz puede presentar ante Dios. Tienen miedo, ¿cierto? No. Mirando mi persona así es. Porque ellos no creen en Jesucristo. Según la Biblia dices, por medio de Jesucristo nosotros ya tenemos. Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. Jesucristo hizo a nosotros perfectamente, ¿sí? Que para que Dios, ¿sí? Bendice a nosotros. Para que Dios acepte a nosotros ya, Jesucristo limpió, hizo todas las cosas. Por eso cuando ya Dios mirando a nosotros, ¿cómo se ve? Un enamoradora, ¿cierto? Sí, Dios también tiene paz, dice paz. Ya versículo 2, vamos a ver.
Por eso ya versículo 2 leyendo, ¿por quién también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos ya firmes? Ya también, dice, también tenemos entrada. ¿Qué entrada tenemos? Por la fe a esta gracia. Ya, ¿qué gracia, hermanos? ¿Qué gracia? Ya leyendo la Biblia ahí está, ¿qué gracia está explicando? Sí, mejor no pregunte, ¿no? Solo escuchar a ustedes. Ya leyendo la Biblia, aquí también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué gracia está hablando? La paz también. Ya en su Biblia está escrito atrás, poco más atrás, ya pueden ver, en la cual estamos firmes. Ya. ¿Puede entender esa parte, hermanos? Firmes, ¿qué es firmes? No sé, aquí en Bolivia, ¿en cuándo está usando esa palabra? Firmes. ¿Cuándo usa firme? Cuando está seguro, ¿sí? Ya cuando firme, así es firme, así hace, ya firme, saludo, así hace. Ya Corea también firme, cuando usa, y los soldados caminan, cuando mayor encuentra mayor, ¿no? ¿Cómo hace? Firme, así. Son, así está, así. No sé aquí en Bolivia cómo hacen los soldados. Igual, camina. Se ríe, comiendo, charlando. Pero cuando jefe aparece, firme, fuera así estaba andando, ¿cierto? Soldado así debía. Aquí en Bolivia también así usa. ¿Está bien? Sí. Tenemos esa gracia. ¿Qué gracia? Firme. Sí. Como mucha gente mirando la luna cambia. ¿Sí? Llena luna. Un día es llena luna, ¿cierto? Llena luna o luna llena. Luna llena. Pero algún día mirando luna, ¿cómo dice? Cuarto, así habla, ¿no? La luna cuarto, mediana, así cambia. Entonces la gente mirando la luna, la luna cambia, ¿cierto, no? Pero la luna cambia, no cambia. Cambia, no cambia. Cambia, ¿verdad, no? Así, la luna un día, bonitos, alumbra bien. De vez en cuando así, ¿sí? Cuarta luna, ¿cierto? Parece que va a quebrar, ¿sí? Va a desaparecer. Ya la luna cambia, no cambia. Cambia, ¿verdad, no, hermano? ¿No? Así aprendieron. Sí, buen alumno, sí, ¿verdad? La luna cambia, ¿cierto? La luna cambia, no cambia, hermanos. Aquí, ¿quién está? Doctor. Sí, doctor debe confirmar. Aquí hermana María Condori, universitaria, ¿cierto? Ya la luna cambia, no cambia. No escucho bien. ¿Cambia, no cambia? Ya la luna cambia, no cambia su forma. Cambia, no cambia. Ya aquí universitaria, ya escuchamos, ya. ¿Cómo aprendió en la universidad? ¿Ya? ¿Ya cambia o no cambia? Que no responde, no sabe, parece. Ya otro.
Aquí vamos a ver. ¿Quién es abogado? ¿O profesor mayor? ¿Quién es docente? Aquí diácono, porque para docente, ¿cierto? En la universidad. ¿La luna cambia o no cambia? Ya no cambia, dice, no cambia. Docente está hablando, docente, ¿cierto? Docente ya muy profesional, ¿no? No cambia, hermanos, no cambia. Ay, Pastor Andrés no sabe, ignorante. ¿Cómo no cambia cada noche mirando redondo? Otra noche es, ¿sí? Cuarta y la luna. ¿Cómo no cambia? Su ojo ciego es, tal vez. No cambia, hermano, no cambia. No cambia. ¿Por qué no cambia? Necesitamos explicaciones, ¿cierto? ¿Mm? ¿Mm? Sí, ahí ya explicaremos, ¿cierto? ¿Mm? ¿Mm? Sí. ¿Mm? Claro, sí. Claro, sí, porque ya la tierra es la luna rota, ¿no? Alrededor de la tierra. Luego, cuando verso ya luz era el sol, ¿no? El sol alumbra. Entonces depende de posiciones, porque gira, ¿cierto? Por eso la luna redondo, nunca cambia. Pero por la girando, luego sol, ¿cierto? Alumbra diferentes ángulos. Por esta razón, según nuestra vista mirando la luna, ya la luna llena es. Ahora la luna es, sí, cuarta es. Y poco más va a quebrar, va a desaparecer, ¿cierto? Dice, ay, que da miedo, ¿cierto? Pero no cambia. La luna nunca cambia. ¿Sí? Depende de la luz, cómo alumbra. ¿Sí? Por eso nuestra vista engaña. Aparentemente la luna cambia, ¿verdad? ¿No? Pero no cambia, redondo, siempre redondo mantienes. Ya, ¿entendieron todos, hermanos? Ya los que no sabían, me pague $100 esto. Si esto nadie enseña, ¿cierto? $100. Cuando saliendo a entrada, sí, yo voy a cobrar $100. Ya la luna cambia, ¿no cambia, hermanos? No cambias. Siempre mantiene redondos sus tamaños, jamás puede cambiar. Iguales, muchos hermanos, verá, depende de mis condiciones. Estoy mintiendo, estoy haciendo maldades. Soy malo, dice. Porque no depende de nosotros, hermanos. Por medio de nuestro Señor Cristo, ya limpió una vez para siempre, ya limpio era el limpio. Somos justos, limpio, así está escrito en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pero Satanás engaña, como la luz diferente ángulo alumbra, la luna es llena, luna llena es, también la luna cuartas, cambia. Nosotros nuestra vida también, muchos hermanos, así ve, Satanás se engaña, tú no cometiste, tu corazón muy malvado era, carnales, así viviendo como Dios va a bendecir es, Dios cómo va a aceptar es, amén, aleluya, soy carnal, Dios no, luego sufre, engaña. Pero aquí dice, hermanos, esa gracia recibimos por la fe. ¿Qué gracia? Firmes, siempre estamos firmes. Tal vez soldado así anda, hermano. Así camina, cierto soldado, ¿no? Pero cuando un mayor aparece, ¿qué hace? Así cierto. ¿Está bien? Firme. Siempre firmes. Satanás engaña, tú carnales, tú eres pecadores, malos, Dios no va a bendecir. Pero por medio de nuestro Señor Cristo somos justos. Siempre firme. Amén, hermanos. Esa gracia. Sí, eso a través de la palabra puede vencer ese engaño de Satanás en nuestras vidas. Ya vamos a ver luego más abajo.
Versículo 3 tiene, hermanos, ya, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Este versículo 3 muy interesante. Y no solo esto, dice, no solamente la salvación, no solamente esa gracia que estemos firmes siempre, también dice, ¿qué también? Sino que también hay más, hay más. ¿Qué más tiene? ¿Qué hay más buenas cosas tiene? ¿Qué más buenas cosas tiene, hermanos? Versículo 3 leyendo. Y no solo esto, dice, no solamente la salvación, no solamente esté firme siempre, sino también tribulaciones. Buenísimo tiene también, dice. ¿Qué tiene más, hermanos? Tribulaciones. Tribulaciones tenemos, hermanos. Muchos hermanos consideran es tribulaciones malo, ¿cierto? Tribulaciones me molesta, me hace sufrir. Pero según versículo 3 leyendo, ¿en qué sentido está escrito? ¿Es malos? ¿Cómo empieza? No solo esto era, porque ya la salvación está firme, es bueno, ¿cierto? ¿No? Pero no solo esto, sino también, entonces atrás, ¿qué debe venir? Según ese sentido. ¿Qué debe venir? Bueno era, bueno, ¿cierto? ¿No? Buenos. Entonces, ¿qué puso es? Tribulación era, tribulación. ¿Ya puede entender esa parte? ¿O poco difícil? Según esa gramática de esa palabra, ¿no? No solo esto, sino también, porque primero habló buenas cosas, ¿verdad? ¿No? Ya tenemos paz con Dios. No solamente tener paz, no solamente estar firmes siempre, sino también eso tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, era bueno, buen sentido está hablando. ¿Pero a ustedes les gusta tribulaciones? ¿Si buen sentido es o feo sentido es? Pero gramáticamente ese bueno era bueno. ¿Qué bueno es, hermanos? Tribulaciones. ¿Por qué ya bueno? Vamos a ver. Ya, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y a través de estas tribulaciones viene. ¿Qué vienes? Paciencia, luego prueba, luego esperanza. Luego por esa esperanza finalmente podemos encontrar. ¿Qué podemos encontrar? Amor, ¿sí? No hay esas tribulaciones, tampoco viene. ¿Qué no viene? Paciencia. Paciencia no viene, tampoco prueba. Si a prueba no viene esperanza. Esperanza no viene, no ve amor, era amor. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? A través de tribulaciones, ahí podemos encontrar ese amor del Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver el versículo 8. 8 vamos a leer juntos, hermanos. ¿Ya encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores. Sí, amén, hermanos. Sí, aquí un versículo antes, 7, leyendo va a entender más. Ciertamente apenas morirá alguno por un
justo, con todo. Pidiera ser que alguno os hará morir por él, buenos. Entonces en ese mundo también alguna persona muere para una persona buena de vez en cuando, ¿cierto? ¿No? Escuchamos noticia. Pero versículo 8 leyendo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para buena persona también dar su vida a morir cuesta. Rara vez escuchamos alguna noticia, ¿cierto? Pero siendo pecadores malos, cometiendo pecados malos, pero ¿quién va a morir para ese malos? ¿Quién va a morir para ese malditos? Ya Pastor Andrés va a morir para ustedes. No era, yo no quiero morir porque malo era. Cometiendo pecados. Ni siquiera me invita a comida. ¿Cómo voy a morir? ¿Cierto? No era, no. Pero aquí siendo pecadores, malo era. Sigue malo viviendo. ¿Quién murió? Jesucristo murió era por nuestros pecados. Ahí confirmó, dice la Biblia, ese amor de Dios hacia nosotros. Así está escrito en su Biblia también, hermanos. Así está escrito. Sí, versículo 8, ¿verdad? ¿No? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí confirmamos. Por eso esta mañana, Romanos capítulo 5, versículo 1 es, ahí dijo, ¿qué dijo? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia está escrito, muy claro era, somos pecadores, era, malos, ¿verdad? ¿Quién va a morir por nosotros? ¿Quién sacrificar por nosotros, malos pecadores? Sigue cometiendo, pero nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Por esa muerte, Señor Cristo, nosotros ya tenemos, ¿qué tenemos? Paz. Esta paz con Dios. Entonces nosotros cuando presentamos, pedimos a Dios libremente. Dios va a ayudar a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, adelantándose, orando, acercándose. Entonces parte de Dios también mirando a nosotros. Él lo necesita. ¿Qué necesita? Luego Dios también va a dar un corazón paz, un corazón de amor, va a entregar a nosotros. Amén, hermanos, esa parte. Pero muchas personas todavía, si tienen miedo, presentar ante Dios, acercarse hacia Dios, tienen miedo. También, ¿qué dice? Dios va a dar, orando Dios va a dar. Luego estoy viviendo en esa manera, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar, luego tiene duda. Esa mañana ustedes también, ¿usted cómo acerca de Dios? ¿En qué corazón se acerca de Dios ustedes? ¿En qué corazón se acerca? ¿Un corazón miedo? ¿O un corazón no me va a bendecir? ¿No me va a dar? ¿O en qué corazón usted se acerca? ¿En qué corazón se acerca, hermanos? Cuando usted viene a la iglesia, participa en eventos, luego ofrenda, luego también ustedes comportan muy bien. Entonces, ¿en qué corazón se acerca? Dios me va a bendecir. Dios me ama. Pero cuando ustedes ven sus vidas muy oscuras, sus vidas diferentes, si no participa bien, ni siquiera congrega, muchos tiempos alejado de las iglesias, luego tal vez murmura, queja, entonces ¿en qué corazón usted se acerca de Dios? Tal vez ustedes se acerca
con ese corazón. Por eso, Romanos capítulo 5 está escrito para ustedes, para nosotros. Muchos piensan, yo comportamiento haciendo bien, ¿sí? Luego aportando, ofrendando, sirviendo, congregando a la iglesia. Luego recién acercándose de Dios, Dios me va a ayudar, piensa. Pero ¿eso es real o no es real, hermanos? Sí, no es real, era. Sí, claro, haciendo, sirviendo bien, era buenos. Pero aunque ya nosotros, nuestro corazón, ¿verdad? No, muy malos, alejados, atraviesa algunas situaciones. También vivimos carnalmente, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos paz, paz, confiando en Jesucristo, sí, acercamos. Entonces Dios todo va a dar, todo va a dar. Un versículo, vamos a buscar otro libro. Hechos, usted tiene el libro de Hechos. Antes de Romanos hay Hechos capítulo 5, hermano. Ya, versículo 1, voy a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Aquí sales, Ananías, Zafiras. En ese tiempo, muchos hermanos, después de recibir la salvación, mirando los hermanos uniendo juntos, luego estaba lleno de agradecimiento, luego lleno de Espíritu Santo. Dios va a dar todas las necesidades. Entonces, aunque en nuestra vida muchas cosas necesitan, primeramente ellos sirvieron a Dios, vendiendo sus cosas, lotes, casas. Porque vendiendo, ¿cómo voy a comer? Eso vendiendo, ¿en dónde voy a dormir? Eso ya todo ya ofrendando, mis hijos, ¿en qué manera voy a mantener? Pero ellos eran más fuerte. ¿Qué fuerte? Ese amor del Señor Jesucristo era. Ese Jesucristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué ese Jesucristo no me va a dar? No se preocupaba, era llena de esperanza. Luego ellos comenzó a vender, luego ofrenda. Lo que ofrendaron, luego entregaba a apóstoles. Usaba para el evangelio. Entonces Ananías, Zafiras vio. ¿Qué vio? Los hermanos que llevando esa vida por la fe. Pero su vida no falta nada. Dios cubrió toda la necesidad. Ellos vivían, sí, con mucha alegría, mucha fe. Ananías, Zafiras miró los hermanos que vivían por la fe. Él deseaba, ¿qué deseaba? Yo también quiero vivir así, con mucha fe, solamente confiando en el Señor, luego ofrendando, sirviendo el evangelio. Luego Dios también toda la necesidad cubre. Yo también quiero vivir, deseaba. ¿Quién deseaba? Ananías, Zafiras. Ellos vendieron sus bienes. Después de vender, quería dar todo. ¿A quién? Pedro quería dar para que use el evangelio. Pero al entregar, Ananías, Zafiras, pensaba, ¿qué pensaba? Ese entregando, todo entrega. Después vienen problemas. Después vienen situaciones. Después alguno de nosotros se enferma, llevar al hospital, necesidades, ¿de dónde va a cubrir? Pensaba. ¿Usted también piensa o no piensa? ¿Piensa o no piensa? Entonces, Ananías, Zafira también igual era. En el principio, Dios ha dado. ¿Qué ha dado? Vender sus bienes. Luego, ofrendando, Dios toda la necesidad. ¿Va a cubrir o no va a cubrir? Va a cubrir, va a cubrir. Eso es más grande. Tenía ese corazón, ese amor, esa fe. Vendió
Luego al entregar a Pedro, de repente surgió. ¿Qué surgió? Ananías, Sapira, piensa bien, dice, piensa bien. ¿Qué piensa bien? Que se entrega todo. Aunque tú dices que tiene fe, está bien, tiene buena fe, pero todo entrega. Luego tu familia se enferma, ¿cómo va a hacer? Sin dinero puede internar al hospital, sin dinero puede comprar pastilla. No, ¿qué haría? Entonces ahí escuchando, mirando pensamientos, Ananías, Zapiras, un lado, la mitad ya dejó era, escondiendo. Luego Ananías entregó ante Pedro la mitad. Y Pedro mirando, luego dijo, Ananías, en tu corazón está, ¿qué está? ¿Qué está? Ya la Biblia, vamos a ver versículo 3, no mirando a mí nomás, ¿cierto? ¿Qué hay entonces en el corazón de Ananías? Mirando a mí. Ya, ¿qué hay, hermanos, en el corazón de Ananías? Ya 3 está escrito, ¿no? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo? Pedro podía ver. Satanás engañó, ¿sí? Ananías, Zapiras. ¿Cómo primeramente yo estoy entregándoos a Dios para el Evangelio? Dios va a cubrir todo, hermanos. Dios va a cubrir, no va a cubrir, hermanos. Ya Dios va a dar toda la necesidad o no va a dar. Va a dar toda la necesidad. Va a cubrir, hermanos. Por eso con esa fe, con ese corazón, Ananías, Zapiras vendieron sus bienes. Luego al entregar, de repente Satanás engañó. ¿Quién engañó? Ananías, Zapiras. Si uno de ustedes o uno de tus familias, si se enfermaría, ¿de dónde? ¿De dónde va a conseguir dinero? Necesita. Si tú, ¿cómo va a hacer? Al escuchar, entró. ¿Qué entró? Miedos. Miedo era. Sí, aparentemente es miedos, pero en su corazón lleno de Satanás, engaño de Satanás, aceptó era, porque Dios no va a cubrir mis necesidades. Dios no va a proteger mis familias. Ese corazón entró era lleno de Satanás. Ahí con miedos. Luego él escondió la mitad. Luego la mitad, si como fuera, y todo, como fuera, estoy sirviendo. Como fuera, confiando en Dios. Luego entregándose a Pedro. Pedro vio era mentiroso. Tú no estás hablando a mí, no estás mintiendo a mí. ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo era? En el principio dio, hermanos, ese Espíritu Santo, si por la fe, Dios todo va a ayudar. Pero Satanás también engañoso. De ahí, Ananías, Zapiras, aceptando ese engaño de Satanás, ahí murieron, todos murieron, ¿sí? Lamentablemente. Aquí un versículo, ya 4, antes está, ya capítulo 4, el versículo. Ya 34 voy a leer, 34. Ya todos se encontraron, voy a leer. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ellos antes tenían casas y terrenos, por lo que tenía ellos cubriendo necesidades, lo que tenía ellos. Pero ellos confiando en Dios, cuando entregó estas cosas a Dios el Evangelio, si según la Biblia, aquí principio 34, así que no había entre ellos ningún
necesitado era. De toda parte, Dios cubrió era, Dios cubrió. Cuando ustedes tienen materiales, tal vez tienes dinero era, lo que tiene, eso nomás puede cubrir necesidades. No puede cubrir era, todas las necesidades. Pero ellos leyendo, poca que tienes, ellos sirviendo. Luego Dios cubrió. ¿Qué cubrió Dios? ¿Qué cubrió? Aquí no había entre ellos ningún necesitado. Cubrió todo Dios. Cubrió. Salud era, hijos, nietos, primos, familia, toda parte Dios cubrió era. Y ese es más grande, hermanos. Pero muchas personas no confían en Dios. Dios no va a cubrir. Dios no me va a ayudar. Por eso Él mismo tiene que cubrir. ¿Sí? Preparándose. Mis bienes, mis cosas. Luego ellos mismos cubren. Tiene límite, hermanos. Ustedes pueden dirigir bien sus hijos. Ustedes pueden dar felicidad a sus esposas. Ustedes pueden cuidar sus saludes. Como en toda parte ustedes pueden cubrir, hermanos. Una parte nada más. ¿Cierto, hermanos? Pero ahí era, confiando en Dios. Dios todo va a cubrir, me va a ayudar con esa fe. Viviendo, Dios todo va a cubrir. Amén, hermanos. Esa mañana nosotros, Romanos capítulo 5 era. Mucha gente vive. Tendremos paz, era paz con Dios. Por eso, para tener, procura. Mucha gente intenta, mucha gente luego ya mejora, quiere hacer mejorar mis comportamientos. Pero esta mañana la Biblia dice, Dios, no, usted ya tiene, ¿qué tiene? Paz, con paz tiene que adelantar, viene a mí, yo te daré, yo voy a cubrir todas las cosas. Mucha gente no confía en ese Dios. Por eso, ¿sí? Viene. ¿Cómo viene? Con miedos. También, ¿sí? Miedosos. Luego dudas vienes. Pero esta mañana, todos los hermanos, ustedes, por medio de la muerte de Señor Jesucristo, ya tiene. ¿Qué tiene? Paz, paz con Dios. Entonces Dios todo va a cubrir en sus vidas. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos y terminamos. Si ahí visitando a Santa Cruz muchos lugares necesitas, como actualmente Santa Cruz tiene, Santa Cruz Iglesia Centro, Palma Verde, luego Monteros, luego Iglesia Shaddai y Buenas Nuevas de Pastor Daniel Toro. También Pastora Julia también pidió, quiere trabajar juntos, convenios. Entonces, como aquí las iglesias no tienen personería jurídica, cuesta. Entonces nosotros nuestra misión tenemos, tal vez alguna iglesia, algunos pastores sufren, porque no tiene, ¿sí?, personería jurídica, legalmente no puede pastorear. Entonces el gobierno exija, entonces debe cerrar. Entonces, y alguna iglesia piden recibir este apoyo de nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas. Nosotros brindamos, ¿sí?, bajo esa protección de legalidad, ¿no?, de personería jurídica, que pueda pastorear y trabajar las iglesias, pastores que no tienen. Entonces ahí Santa Cruz también varios pastores desean, sí, recibir nuestro apoyo y trabajar. Solamente nosotros pedimos, ¿sí?, que todo mantenga su iglesia, haga bien, su nombre tampoco es necesario cambiar, haga. Si ellos quieren cambiar no hay problemas, pero ya mantenga todos, pero necesita sí o sí sus pastores recibir capacitaciones de nosotros, porque ellos reciben nuestra personería jurídica, nombre de Misión Buenas Nuevas, pastorea, predica el Evangelio. Entonces debe predicar bien el Evangelio, ¿cierto, hermanos? Por esa razón nosotros capacitamos, hablando
y pastores le gustó mucho, quieren trabajar juntos, porque necesita ese apoyo. Entonces, consultando Pastor Spagno, el siervo, ayuda a toda la iglesia que necesite. Luego solo nosotros capacitamos los pastores, ellos también prediquen el evangelio, también crezca su iglesia a través de esa capacitación. ¿Puede entender, hermanos? Por eso ya Santa Cruz, Centro, Palma Verde, Montero, Shaddai, Buenas Nuevas, Shaddai, Cortes. De 5 era 5, ¿cierto? ¿No? Luego también ahora San Germán está pidiendo, ¿no? Luego Santa Rosa también pidiendo. Luego Viana, parece Piacha, ¿cierto? Nombre, Vianas. Entonces ahí algún hermano donaron terrenos grandes. Ahí está pidiendo que construya iglesia, que manda también siervos. Entonces Viana, Satélite, muchos niños. Ahí visitando Satélite también unos 20, 30 personas se reunían, como culto estaba haciendo. Aparte casi unos 100 niños aparte. Anteriormente 100, 200 niños venían. Satélite también. Ya Santa Cruz nomás cuántas iglesias necesita. Casi 10. Santa Cruz nomás 10. Otra ciudad no hablar ese. Entonces ahora los hermanos oren. Necesitamos muchos ministros, siervos de Dios. Y por eso nosotros lanzamos convocatoria de seminario, los seminaristas. También aquí Ciudad de La Paz también estamos buscando un lugar, como ustedes aquí muy estrecho, ¿cierto? Entonces ahí buscando encontramos aquí a Chachicala, ¿no? Cerca. Hay un lugar, un lugar grande, 2.700.000 metros cuadrados, grande, ¿no? Entonces aquí subiendo a Chachicala tiene avenida también grandes, espacios grandes, ahí hablamos. Entonces la dueña nos pidió, ¿sí? 1.230 millones, mucho y poco, 1.2 millones. ¿O estoy mal? 1.230.000 dólares, ¿no? ¿Está bien, no? Sí, así me 1.230.000 dólares. Ya mucho y poco. No quiere hablar, no abre la boca, ¿cierto? Wow, dice. Santa Cruz también centro se está buscando, encontramos un lugar bien céntricos, 600 metros cuadrados. Entonces primero pidió, ¿sí? 190.000 dólares, entonces bajó 160.000. Luego antes de venir hablamos con dueño, entonces bajó hasta 135.000 dólares. Sí, muy económico, ¿no? Sí, entonces Dios está trabajando, ¿no? En Santa Cruz Centro, eso estamos coordinando. En caso de La Paz ahora aquí 2.700.000 metros cuadrados grandes. Entonces dueño nos pidió, ¿sí? 1.230.000 dólares. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces nosotros también ofrecemos porque el dueño pidió. Pero nosotros hablando 800.000 dólares, ahí ofrecemos, ¿no? Para negociar poco a poco. Entonces el dueño muy poco dice, muy pocos, mínimo 900.000 dólares tiene que pedir. Entonces de ahí negociaremos. Entonces estamos 900 dólares y nosotros pusimos, luego negociaremos. Entonces los hermanos también, ¿no? Pido oraciones. No sabemos, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, solamente más importantes. Esta mañana yo también escuchando ese versículo, muchas veces yo miraba situaciones. También mi corazón por necesidades preocupaba. Pero ya Dios tiene paz, era paz con nosotros. Entonces Dios va a dar, no va a dar. Sí o sí va a dar, ¿cierto? ¿No? Toda la necesidad. Necesitamos salones, más gran lugar. Entonces creo Dios va a dar. Así, confiando en Dios, nosotros y negociamos, ¿cierto?
Los hermanos también pido sus oraciones. Amén. Sí, todos los hermanos atrás también pido oraciones aparte, es en lugar negociando, vamos a ver cómo Dios va a abrir. Entonces esta mañana, sí, terminamos. Eso anuncio uno más. Si hoy Santa Cena es cierto, ¿no? Si antes de hacer Santa Cena, hice el primer taller para conferencista. ¿Y ustedes participaron? Primer taller, ¿no? De email. Entonces ese certificado todo ya hemos preparado, pronto entregaremos. Luego segundo taller desde 9 al 11 de este mes, jueves, viernes, sábado, segundo taller. Entonces cada mes realizaremos, porque necesitamos como Santa Cruz Montero, también muchos lugares ahora nosotros necesitamos, conferencistas. Segundo taller expositores, Anciano Lee, no sé, usted conocerá, en Perú vino, ¿no? Capacitó ese email. Entonces, actualmente ahora está profesor de la Universidad de Zambia, África, ¿sí? Entonces, desde África, Zambia va a dar, ¿no? Esa capacitación. Luego, eso, Anciano Lee, Doctor Lee. Luego, misionero Elia Lee de Argentina. También misionera Esperanza Choi de Colombia. Así como primer taller ha dado, ¿cierto? Solamente cambió Doctor Lee, anciano, 3 expositores. Segundo taller también va a dar diferentes temas. Entonces los hermanos todos participando, ¿sí? Pueden aprender. Dios necesita solamente confiar, ¿no? Dios va a dar, recibiendo la guía de iglesias y puedan participar los hermanos. Entonces, nuestra iglesia siempre, primer domingo del mes nosotros realizamos Santas Cenas. Entonces, antes de hacer, vamos a orar. Primero, para el pan, diácono Eduardo Fernández. Luego, para el vino, diácono Jorge Yucra va a orar. Primero, para el pan, diácono Eduardo Fernández va a orar. Señor, en esta mañana una vez más usted nos permite, Señor, reunirnos, porque a través de la palabra, Señor, podemos llenarnos de gozo, como hace rato compartía su siervo, Señor. De acuerdo a su palabra, cierto, entendemos, Señor, cuál equivocado estamos, pero sin embargo, Señor, a través de su palabra, Señor, podemos tener esa seguridad, Señor, que solamente su palabra nos puede librar de todas nuestras tribulaciones, angustias, todo, Señor. Solo su palabra, Señor. Por eso esta mañana también queremos agradecer, Señor, a usted, que realmente solo usted, Señor, nos dio esta paz, este amor, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque nuestro Señor Jesús, Señor, vino siendo Espíritu, Señor, se hizo como nosotros, Señor, de carne y hueso, Señor. Y a través, Señor, y a través de su persona, Señor, se ofreció a sí mismo, Señor. Obedeció, Señor, la palabra de su papá, Señor. Se ofreció, no se resistió, Señor. Fue tan obediente, Señor, y murió por nosotros, Señor. Gracias a su palabra, Señor. De verdad, bendito Dios, usted nos ama tanto, Señor. Por eso también su Hijo, Señor, a su Hijo mandó, Señor, a morir por nosotros, como hace rato dijo. De verdad, Señor, nosotros no merecíamos esta gracia, Señor, esta misericordia. Pero usted nos tiene tanta misericordia, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y así, Señor, nuestro Señor Jesús murió por nosotros, Señor. Por eso en esta mañana vamos a recordar una vez más, Señor, cómo fue, Señor,
ese momento, Señor, tan cruel, Señor. Fue horrible, Señor, pero esa era la voluntad de usted, bendito Dios. Por eso queremos dar, Señor, darte las gracias, Señor, solo a usted, bendito Dios. Y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesús. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Si todos hermanos recibieron el pan, o tal vez no llegó el pan, no alcanzó, puede levantar la mano. Todos ya recibieron el pan. Sí, allá atrás todos también, todos recibieron el pan. Sí, está bien. Entonces ahora para el vino, diácono Jorge Yucra va a orar. Vamos a orar, hermanos. Y Padre, primeramente agradecido, Señor, porque nos permites y este día domingo, Padre, un día más de vida, un día más de salud. De similar manera también, Padre, agradecido, Señor, porque hoy día también a través de esta Santa Cena, Señor, que realizamos cada primer domingo, Señor, nos recordamos aquel sacrificio que tú hiciste, Señor, y para librar a toda la humanidad de sus pecados, Señor. Señor, tú derramaste esa sangre tan preciosa, Padre, hasta la última gota, Señor, con un solo propósito, Señor, con una sola voluntad, Padre. El que nosotros, Señor, a través de la fe, Señor, y toda la humanidad, Señor, crea, Señor, y acepte en su corazón que tú, por ese sacrificio, limpiaste todos nuestros pecados, Señor. En esa voluntad, Padre, nosotros aquí agradecidos a ti, Señor, estamos y vivimos, Señor. Y así también como este día tan especial recordamos, Padre. Agradecidos, Señor, por todo esto, Señor. Oramos, Señor, y encomendamos siempre también que tú puedas cuidar y guardar nuestras vidas, Señor. Orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí. Todavía algunos hermanos llegaron el vino, levante la mano, levantando los diáconos pueden alcanzar. Si esa ceremonia de Santa Cena no es salvación, algunos preguntan, ¿a eso tomando el pan, el vino es la salvación? No es la salvación, no puede dar. Tampoco el bautismo no es la salvación. Una ceremonia que cada uno tiene significado. Ese pan es cuerpo de Jesús. Luego el vino es la sangre de Cristo. No podemos comer la carne de Cristo, el cuerpo. Tampoco puede tomar la sangre de Cristo porque 2000 años atrás ya murió en la cruz. A través del pan, el vino, nosotros recordamos por nuestros pecados, el cuerpo de Cristo fue molido y también fue azotado por nuestros pecados. Luego también por nuestros pecados, por nuestra maldad, Jesucristo derramó sus sangres. Más que todo recordando, luego, ahora nosotros viviremos para nuestro Señor Jesucristo. Ya no más vivir para mí mismos. Como Jesucristo murió por mí, tan malos. Recordando en nuestro corazón esa ceremonia, a través de ceremonia, de ese pan y vinos, recordando vivir. Vivir era vivir. ¿Para quién, hermanos? Para sí mismo y para nuestro Señor Jesucristo. Si nadie, viviendo para sí mismos, si vive para sí mismo, es verdad, eso es la maldición de maldición. Años hemos viviendo para mí, ahí nosotros fracasamos, sufrimos. Cuando vivimos para el Señor, ahí el Señor toda parte va a cubrir, como esta mañana hemos escuchado. Entonces, creo que todos ya tomaron el vino, no falta nadie. Luego todavía no recibió la salvación, no tiene la fe, certeza en su corazón, todavía en sus corazones tiene duda, también tiene pecado, entonces pueden pasar esa copa, ese pan, ese vino, no necesario tomar. Pasando, luego compartiendo y va a recibir la salvación, no se preocupe. Entonces ahora también damos el informe también, diácono, el informe, nosotros también. Siempre el primer domingo del mes damos el informe del balance de la iglesia. Que invitamos diácono Jorge Parado. Buenos días a todos los hermanos y hermanas. Antes de dar el anuncio del informe económico del mes de noviembre, voy a leer un versículo para que puedan escuchar y puedan meditar, ¿sí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Informe económico del mes de noviembre de la gestión 2021. Este diciembre estamos, primer domingo del mes, podemos informar a ustedes respecto a los diezmos y a las ofrendas y a otros ingresos, ¿sí? Saldo al 31 de octubre del 2021,
hemos tenido un saldo de 2.337 bolivianos con 82 centavos de boliviano. En los ingresos, por diezmos, tenemos 11.201 bolivianos con 98 centavos. Ofrendas, 3.955 bolivianos. Otros ingresos, 1.000 bolivianos, haciendo un total de 16.156 bolivianos con 98 centavos. En los egresos tenemos los servicios básicos, 3.407 bolivianos con 40 centavos, apoyo para voluntarios 1.400 bolivianos, gastos vehículos 2.724, gastos iglesia 465, alquiler depósito 400, casa pastoral 143, pasajes aéreos 2.866, pasajes terrestres 120, compra de activos 245, gastos radio 50, apoyo iglesias 4.668 bolivianos con 86 centavos, agradecimiento 500, eventos 750, otros 200 bolivianos. Haciendo la diferencia, la suma del saldo anterior con los ingresos, más la diferencia de los egresos, tenemos el mes de noviembre 555 bolivianos con 55 centavos, que eso está ahora en caja, ¿sí? Esta mañana también yo he leído este versículo porque muchos de los hermanos también a veces traen sus diezmos, sus ofrendas y no lo echan al alfolí, se lo vuelven a llevar, ¿sí? Importante que en nosotros pueda nacer el agradecimiento, ¿sí? El corazón de agradecimiento hacia el Señor. Como hemos escuchado esta mañana a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido esa paz, ¿no? Esa paz que hace que nosotros estemos tranquilos. Por eso, importante, hermanos, han visto los diezmos son 11,000. Hemos bajado casi 200%, ¿sí? Porque realmente recibíamos más, pero por eso es que debe nacer en el corazón de los hermanos el agradecimiento a Dios por todas las cosas que recibimos, ¿sí? Dios siempre está dándonos, siempre nos está apoyando, nos está ayudando. Por eso, hermanos, es importante que puedan examinarse si Cristo vive en ustedes, ¿sí? Si realmente han recibido la salvación. Así, hermanos, esta mañana hasta aquí concluimos este informe económico. Muchas gracias. Sí, o tal vez entre los hermanos quieren saber, tal vez duda parte de balance, personalmente se acerque, ¿sí? De diácono, tesorero, preguntando, todo va a explicar. Luego tal vez los hermanos que participan por Facebook o por vía internet, tal vez en la pantalla también aparece una cuenta de banco de tesoreros. Entonces, esta cuenta del banco es ofrenda para los que quieren ofrendar, pero nosotros manejamos dos cuentas. Entonces, cuando en la pantalla, en Facebook, esa cuenta es para ofrenda, para evangelización. Ese tiempo Dios está trabajando fuertemente en Bolivia, como explicamos, ¿no? Área de régimen penitenciario. Entonces, los ministros de diferentes departamentos viajando, pasaje, también algún lugar está pidiendo que funde iglesia, ministros, también Jerusalén Radios, por radio también está escuchando mucha gente, también por necesidad para evangelizar más, es el evangelio que llegues, para el evangelio necesita equipos, también como apoyar misioneros, ahí nosotros usamos. Pues entre los hermanos también desean, yo también quiero participar en esa obra, sí, para evangelizar. Entonces ahí pueden ofrendar esa cuenta. Luego últimamente también explica la otra cuenta, eso, ofrenda y diezmo. Ahí pueden hacer los hermanos. Luego nosotros sabemos, ¿no? Pastor Javier, por COVID, ¿no? Ha fallecido. Nos daba mucha tristeza, pena, pero
por su vida también podemos ver cómo por el Evangelio y su vida ahí predicando el Evangelio, sembrando en Venezuela. Está creciendo y muchos pastores de CLF, luego también muchos jóvenes estaba planeando enviar a Corea, los jóvenes de Venezuela. El pastor Javier estaba ahí programando, pero como y ahora como falleció, por eso estaba vacío en Venezuela y la misión decidimos enviar y aquí de Bolivia va a enviar. Entonces, familia de Evangelista David, que actualmente está pastoreando, iglesia de Montero, su familia está preparando ahora y pronto va a viajar a Venezuela como misionero. Entonces, ese país no es fácil, ¿verdad? No, Venezuela, pero también otra parte, Dios ahora está trabajando. Muchos pastores ahora quieren escuchar, trabajar. Ese también hay. Por eso, y los hermanos también, pido oraciones para familia de Evangelista David. Son 4 van a viajar, su matrimonio y 2 hijos. Entonces, y los hermanos esa parte también orando. Luego también desean, como ustedes también quieren apoyar y también servir ofrendando esa área para evangelizar. Entonces ahí ustedes ofrendando serviremos. Esta mañana hasta aquí, ¿no? Todo hablamos. Entonces el presentador último, ¿no? Ya no. Oración no oramos. Perdón, ¿sí? Entonces orando luego el presentador va a continuar. Sí, Dios Padre, esta vez una semana estando en Ciudad de Santa Cruz, podemos ver el área de CLF los pastores, también área de régimen penitenciarios, también área de IYF, con las autoridades y diferentes instituciones que van a realizar convenios, quieren trabajar con nosotros. También más importantes, como varias iglesias está ahí, también está pidiendo los hermanos que envíe los siervos, funde iglesia, quieren escuchar la palabra. Dios Padre, también ahí realizando, preparando eventos, estaba lloviendo fuertes, pero cada vez predicando el Evangelio, Dios cómo preparaba, ayudaba a nosotros, desde pequeña cosa hasta grandes cosas, Dios todos acompañándonos, preparaba, ayudaba y protegía, podía ver, Dios está con nosotros, aunque nosotros, verdad, malos vivíamos según nuestros deseos. Pero esta mañana escuchando según la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos esta salvación, la paz, recibimos amor con Dios. Dios desea dar a nosotros. Dios todo va a cubrir a nosotros, confiando en Dios. Como es Cristo murió por nuestros pecados, es Cristo ya limpió. Ahora Dios por medio de Señor Cristo todo va a ayudar. Entonces Dios abriendo va a ver. Esa mañana agradecemos este culto de la mañana. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, esta tarde prácticamente, ¿no? Quiero dar algunos anuncios. Como pastor indicaba, el segundo taller de capacitación de conferencistas de IMEI, del 9 al 11 de septiembre. Todos los hermanos están invitados a participar y también hoy van a estar entregando certificados, ¿no? A todos los hermanos que han cumplido con sus tareas. Para más información pueden contactarse directamente a oficina. Vamos a estar también, ¿no? De la misma manera en la puerta, como ayudándoles en las inscripciones. Escuela Bíblica Soñadores, participar de la gira navideña del 13 al 25 de diciembre. Todos los guías también pueden comunicarse para más información directamente con la hermana Carmen Paredes. Academia de Fútbol, edad de 6 a 12 años, ¿no? Va a dar inicio, ya dio inicio en sí, y todos los hermanos también, si quieren participar o tal vez tener más información, comunicarse, ¿no? Al número 758-08-817 o también comunicarse con el hermano Samuel Aliaga.
Lunes 6 de diciembre tendremos culto de oración a nivel nacional. El día de mañana, lunes, ¿no? Vamos a tener este culto. Todos quedan invitados, hermanos. También vamos a estar brindando mayor información a través de los grupos. Todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando de manera presencial en la iglesia. Todos los hermanos pueden visitar la iglesia tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online de Tupac Katari. Hoy también, hermanos, vamos a tener la predicación dominical con el pastor Oxupark a las 6:30 de la tarde. A través de los grupos vamos a mandar el link y toda la información. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas tardes y nos reencontramos en el culto de la tarde a las 6:30. Gracias.